Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. ¿No? Buenas tardes, compañeros. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos un invitado, como todos los días. La diferencia es que hoy lo presento yo, no sé por qué tengo este lujo de hacerlo, pero aprovechamos a saludar a los compañeros que también siempre nos están escuchando. Julián Rodríguez, docente, fotógrafo profesional, investigador. Bueno, podría hablar bastante de él, de su trayectoria, pero tenemos así como reducido un poco el tiempo y nos disparaban algunas imágenes o fotografías, que no sé si es lo mismo, pero no iba a entrar a ese detalle, para empezar, para no empezar a complicar la cosa, pero imaginaba que el poder que tiene la imagen, ¿no? Y si esa imagen se hace más poderosa, la pregunta es cuando es reiterada, cuando es en cadena nacional, podríamos decir, una imagen se repite constantemente, que solo lo pueden hacer el poder hegemónico de los medios de comunicación. Y otras imágenes que serían más fuertes que otras, se debilitan ante la poca presencia en los medios. Y la gente, ¿quién es la gente? Bueno, cierto sector habla de una determinada imagen. En eso, digamos, intentar de hablar de la imagen y del poder que tienen los medios hegemónicos para hacer que una imagen tenga el poder que en algunos casos ha tenido y tiene, ¿no? ¿Te va por ahí? Muy buenas tardes, mi querido. ¿Cómo me gusta cuando la pregunta es cortita? Te la hace más. Perdón. No, está bien. Tengo. Me repite la pregunta, decía yo cuando. Claro. Sí, agarrándome así, con feliz domingo. Gracias por la invitación. Es un gustazo estar acá. Sí, pasa eso. Me parece que hace falta largar algunas definiciones que si no las damos por hechas o por sabidas, nos estamos engrupiendo un poco. La fundamental es comprender que toda imagen, más allá de que sea fotografía o no, pero tomémosla como toda fotografía también, es un enunciado. Un enunciado es una afirmación. Es algo que dice, esto es o ha sido de tal manera, esto me remite a tal cosa, pero como todo enunciado, no tiene una lectura unívoca. No tiene una sola forma de ser comprendida. Y esto es una característica fundamental del arte. No solamente no tiene una sola, sino no tiene por qué tenerla. Si fuese así, pues no sería una pieza de arte. Sería una pieza de señalética, como un cartel que dice Mar Chiquita 20 kilómetros. No solamente dice eso, sino además tiene que cumplirse que sea cierto. No solamente verosímil, tiene que ser verdad, porque si no, por ahí te quedas antes o después. Sobre el punto de cómo es que funcionan esos enunciados a la hora de entenderse y de transportarse una verdad, entramos en una situación de conflicto inevitable, que es justamente la idea de verdad, de qué es verdad, qué es cierto y qué no, y cómo funcionan los cruces de enunciados y de afirmaciones. Desde ya que lo que va a terminar importando no es qué es lo que se dice, sino más bien cómo es que se dice para ver si el mensaje es claro. Y por otro lado, cuánto tiempo se está diciendo. Eso que nombraste de la palabra tiempo es medular. Cuánto tiempo se está diciendo un enunciado es lo que hoy confiere verdad al enunciado. Ni la forma ni su contenido, si es verdad o no. Eso pasaría a ser casi una cuestión de fe. Y cuando digo cuestión de fe no es para quitarle mérito. En muchas personas es lo que los impulsa, lo que les da un basamento. Y lo que para unos es la ideología, para otros es la fe. Es el lugar atrás del cual estamos ciegos. Vemos desde ahí, ¿no? Vemos desde nuestra ideología o desde nuestra fe.
damos algunas cosas por sabidas y por sentadas que son de esa manera. Bueno, eso nos deja ver y nos hace asumir que tal significado, tal enunciado es cierto o no. Depende del tiempo. Y para redondear esta idea, depende de cuánto tiempo se está diciendo y en la imagen fotográfica, durante cuánto tiempo se ve una cosa y durante cuánto tiempo se ve otra. Vale la pena aclarar que una imagen no se ve así, pum, ojitos quietos, mirando de plano y quieto. Una imagen se recorre y son esos tiempos, esos movimientos, los que permiten que los espectadores entiendan y vean una cosa u otra. ¿Respondí a la pregunta, mi querido amigo? Sí, creo que sí. Bien. Creo que le pudiste responder. Lo que yo digo es, bueno, todo esto, este disparador a nosotros nos lo provocó la famosa imagen que estuvo dando vueltas durante toda esta semana de aquel 14 de julio del 2020. Yo digo, viste que hay un dicho que una imagen vale más que 10.000 palabras. Y digo, esa imagen que vos vistes, que vimos todos, ¿dónde tiene oculto eso que nos quisieron hacer ver que estaba tan mal? ¿Cómo podemos ver en esa imagen? Porque hubiera sido una imagen completamente inocente si hubiera sido del 14 de julio del 2019, ¿no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué esa funciona y otra no? Bueno, el mérito no está en la imagen. La imagen es un enunciado correcto, digo, correctamente expresado, sin mayores brillos, ¿sí? Es como un cartelito que lleva un garrapiñista que dice garrapiñadas calentitas. Entonces el tipo va con ese cartel por la calle y dice, calentitas, las habrá hecho recién, se las come. Hay por ahí un iluso que se come el bolazo de creer que si le pone garrapiñadas recientemente elaboradas, dice, con esto todos me van a querer comprar más. No, flaco, para la garrapiñada, con poner calientitas alcanza. No hace falta meterle un giro poético adicional. Estábamos hablando de garrapiñadas. Hay enunciados que son correctos, otros que son adecuados, más allá de que sean veraces o no. Con la imagen pasa eso. Esa es una imagen de factura mediana, normal, digo, no es nada maravilloso, no está ni bien ni mal. Pero lo que me interesa responderte sobre esto es que no es una característica de la imagen la que le hizo funcionar el engranaje como funciona. Es justamente el concurso de los dispositivos puestos en juego, no concurso de competencia, sino de habitar un mismo curso, un mismo caudal, para funcionar de tal manera. Hubo un montón de variables superpuestas que permitieron que eso se instale como se instaló. Y no es una característica de la imagen, es de el aparato que le permite el funcionamiento de esa imagen. Y ese aparato, lo que contaban recién, no solamente los medios hegemónicos, sino la cantidad de personas que están trabajando para que eso en redes funcione como funciona. Y hablando de redes, justamente al arte de la fotografía, porque entiendo que lo que vos enseñás como profesor de fotografía es la parte artística de la fotografía, ¿no? Al arte de la fotografía, ¿cómo le cambió la existencia de las redes sociales? Bueno, mira, te agrego, cuando se aprende fotografía conmigo se aprende más que arte de pleno, se aprende a traducir necesidades expresivas en el idioma de la imagen,
en el dialecto de la fotografía. Hubo una coma ahí que yo no la sé decir muy bien, pero sí dentro del idioma de la imagen, el dialecto particular de la fotografía. Para eso tenés que profundizar en qué es lo que querés decir, cómo lo querés decir y cómo es que se hace. Para ello hay que aprender técnica, como cuando se aprende un idioma, ¿viste? Que se aprende la sintaxis por un lado, la gramática por otra, y después es incluir vocabulario, pero no alcanza con ninguna de las tres en particular. Es cómo es que funcionan. Es la lógica de lo que se llaman los sistemas complejos. Las imágenes funcionan en esos sistemas complejos. Lo que sucedió con la irrupción de las redes es que se agregó un nuevo soporte de transmisión de enunciados y de imágenes. Esa inclusión sí patea el tablero, porque le da una forma de ser observada que, por más que fue gradual en su crecimiento, dejó de lado la tiranía de la obra impresa, la tiranía de la obra en el diario, la foto puesta en el diario o en la revista que entonces cuenta esto o lo otro. Dejó de importar y empezó a verse por otro lado. Y como lo que importa no es la imagen en sí, sino la imagen en acción, lo que hace es lo que provoca, ver el funcionamiento y ver cómo es que funciona, empezó a tener más peso en el lugar a donde su eficiencia es mayor. Esto no es una cuestión de valoración tecnológica, menos aún moral, ¿no? De si es correcto o no es correcto, si está bien o mal usarlo de una manera u otra. Ni bien hay un avance tecnológico y se aplica, lo que hace falta es ver cómo es ese funcionamiento. No podemos frenar el motor a explosión ni las redes. El asunto es cómo hacer para funcionar y comprender que las ideas que estamos construyendo no dependen solo de lo que se nos muestra, sino de la frecuencia con la que estamos cayendo en esos significados. Es un entramado cada vez más complejo que no puede controlarse con el manejo y el cuidado de una sola variable. Es como por qué no funciona un equipo. No es culpa del centro Haas, que no sé bien qué número es. Sí, yo tampoco. Claro, pero me gusta la palabra centro Haas. Claro, no es la culpa de uno, es cómo funciona el sistema complejo. Aquí lo que pasó cuando digo aquí es el mundo, lo que sucedió es que la imagen empezó a funcionar en dispositivos móviles que, claro, ¿cómo no van a funcionar? Era lógico. Y eso mata la obra en pared, y es posible. Mata la obra impresa, el diario impreso, bueno, ya lo estamos viendo, en las revistas también. Uh-huh. Funcionan y nuestra mirada debiera empezar a abrirse hacia nuevos campos, pero no para estudiar solamente el campo nuevo, sino para ver cómo son las relaciones entre todos estos campos conjugados, combinados, provocando lo que provocan, el control social. Bien, de eso justamente estábamos hablando en los programas de toda esta semana sobre la esclavitud moderna y vemos que la imagen y la fotografía no escapa a la esclavitud moderna. Sí, a mí me queda esta reflexión del poder hegemónico. Yo no sé, debe ser porque vengo de los medios y porque estos últimos tiempos con los podcasts nos ha demostrado algunas reuniones y charlas con algunos periodistas, cuál es el poder, digamos, ¿no? Realmente. Digo, me llevaba la imagen de la Bullrich sacándose una fotografía, una imagen, en el lugar donde desapareció Maldonado. Digo, esa quedó desapercibida solo para cierto sector, porque no tuvo seguramente toda esa reiteración y todo ese poder que le dio la imagen otras, ¿no? Nada, digamos, en eso, esa batalla de los medios a mí me sigue. Por eso a veces me pregunto si el campo popular está mostrando la mejor imagen, digamos. Hay una situación combinada de dos patas como mínimo en eso. Es cierto que la imagen tuvo menos difusión que la otra, es cierto. Pero de todos modos, aunque lo hubiera tenido, esa propagación es una propagación que no cruza las líneas del enemigo. No olviden que en las redes lo vemos porque nos interesa. La red no está pensada para tirarnos aquello que nos confronta. Nosotros podemos ir en búsqueda de eso, pero la red funciona por afinidad.
porque el objetivo de la red no es transmitir verdades, sino sujetar al espectador. Una red pretende sujetarte mostrándote lo que vos querés ver. Entonces, por un lado, tenemos esa lógica de funcionamiento de la red, y por otro lado, esta cuestión de fe que nombrábamos antes, de qué es lo que cada cual quiere ver. Y en sociedades como las que nos toca vivir, todos sabemos que del campo progresista se pretende una moral impoluta. Yo me he cansado de escuchar que me digan, bien, vos lo que tenés que hacer es irte a Cuba. Lo que pasa es que, bien que te gusta bañarte, ¿eh? Joder, como si estuviera mal hacerlo. Porque hay una construcción que a la derecha se le perdona. La derecha puede ser amoral o inmoral. Porque es así. Porque el que vive en esa lógica lo acepta como que es el funcionamiento lógico de la supervivencia del más apto. La barbarie como modus vivendi. Pero de los demás no. Bien que te querés bañar, joderme. No molesta ver a esta señora jugando al Far West. No les molesta. Creen que es lógico eso. Creen que esa provocación no provoca. La ven así ¿por qué? Por una cuestión de fe, de suposición a priori, de eso que hablamos al principio. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a ver? ¿Qué estoy capacitado a ver? ¿Una cuestión ideológica o una cuestión de fe? Al fin y al cabo es lo mismo. Desde donde vemos la realidad, se nos presenta un mismo suceso con interpretaciones diversas. No hay un enunciado que convenza, y menos aún un intérprete que pueda arrogarse el derecho a decir cómo es que todo va a ser interpretado. Lo que sí podemos hacer, los docentes de una disciplina que expresa, como me toca hacer a mí, decir, mirá, si haces esto, expresas esto, si haces esto, expresas esto otro, pero ¿cómo lo va a ver otro? Joder, eso no se puede. Y si yo no puedo mezclar algunas palabras que sé de italiano cocoliche con inglés y dos que me sé de alemán, hacelo y escribir tus propias poesías así, pero no pretendas que los alemanes, los italianos o los ingleses te entiendan. El problema de la lectura de la imagen, de los significados que las imágenes cuentan, radica también en ese estado de analfabetismo visual en el que desgraciadamente la sociedad contemporánea se encuentra sumida. Un analfabeto visual cree que ve y cree que entiende, cuando en verdad le están dando la comida masticada y solamente tiene una salida, reproducir lo que le dicen. Está bien. No tiene que ver con esta batalla cultural que a veces uno dice, es decir, esta manera de ver las cosas tiene que ver con el poder. Es decir, claro, por supuesto. Es decir, digamos, alguien es el mismo poder que te está enseñando, entre comillas, a mirar como quieren que vean ellos, y nosotros estamos intentando desestructurar otra mirada. Bueno, nada, sí, más complejo, el poder te puede hacer creer que su modo de actuar es el correcto. El correcto. Claro. La invención del pobre de derecha. Hay un montón. Hay un montón. Y de eso es de lo que más hay. Pobres de derecha. Yo lo que reflexionaba recién mientras vos hablabas es, bueno, indudablemente que, como decimos, cada vez que nos reunimos en este grupo, que en la batalla cultural vamos perdiendo siempre, ¿no? Porque decía, o sea, juguemos con las mismas reglas. O sea, si me vas a decir que yo tengo que ser completamente moral, bueno, vos también jugá con ser completamente moral. No es que a la derecha le permitamos una cosa y a la izquierda otra. Más allá de que creo que ya el concepto de derecha y de izquierda ya quedó completamente obsoleto, me conviene a mí como individuo inserto en una sociedad esto o me conviene aquello. O sea, ¿sí? Como decíamos ayer, me conviene
a mí realizarme solo o me conviene más realizarme en la sociedad, que mientras la sociedad se está también realizando, ¿cuál es mi mayor conveniencia? Pero es mucho más fácil verlo desde lo intelectual, desde la charla, que verlo a través de la imagen. Y yo, por otras razones, trabajé como administrativo en una empresa una productora de contenidos para televisión y demás, y sé del peso que puede llegar a tener una imagen, de la importancia que puede llegar a tener una imagen. ¿Cómo hacemos desde el campo nacional y popular para ganar la batalla de las imágenes? En principio, sospecho que la lucha contra el analfabetismo visual es el inicio de la batalla. Porque si no terminas discutiendo aspectos de superficie, visibilizar que esta discusión no es una discusión de meros argumentos, sino una discusión de posiciones de fe, que en ambos lados, yo también estoy de acuerdo con esto de lo anacrónico de la derecha y la izquierda, pero entre la lógica de los dominadores y los dominados, uh-huh, hay una verdad mucho más difícil de reducir. Y todos aquellos que se saben clase trabajadora, creo que no tendrían cómo dudar en el lugar en el que se encuentran. Pero la cuestión aspiracional que los lleva a estar en otro lugar, o que los hace suponerse parte del otro, nada más que para imaginarse con alguien por debajo de él, generan ese run run terrible de pretensión de reproducción de su propia especie en algo mejor y que los separe de aquello que en algún momento les da terror. La batalla no puede pelearse sin una dosis de conciencia mayor. En principio, sobre quién sos, para qué sos y qué es lo que pretendés. De tu rol. Pero de tu rol en el marco de qué. Bueno, de tu rol en lo que labures, ¿para qué? Porque lo haces. Ya, pero para alguien que se está con problemas graves no se pone a pensar, pues ya sé que esa discusión va para otro lado. Pero lo que no puedo dejar de negar es que esta construcción que les funciona tan bien al poder, ya no a la derecha, al poder, le funciona por sobre todas las cosas por la pereza mental de aquellos que prefieren no darse el espacio para discutirse a sí mismos en dónde están y por qué. La verdad, Julián, nos quedó muy corto la media hora, pero sabemos que estás ocupado. Ahí llegó Gustavo. Hola, Gustavo. Hola compañeros. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola. La verdad que da para nada. Primero, para que hubiera estado Gustavo, que le hubiera tirado más para el lado psicoanalítico de la cuestión, pero da para muchísimo más este tema. Daniel, ¿querés agregar algo más? No, creo, la verdad que no. Quiero agradecer su tiempo y me parece que para seguir reflexionando su mirada, hablando de miradas y de imágenes y de fotos. Julián, gracias por esta compañía. No sé si querés dejarnos alguna reflexión más, por ejemplo, ¿por quién deberíamos votar? Claro. Mira, es tan fácil que se den cuenta por quién no. ¿Por quién no? Fíjate, tiene que ver con lo que hablábamos recién. Porque no se trata de, me gusta más, me gusta menos. Loco, localizá al enemigo. Localizá al enemigo. Ese es el punto. Se vuelve muy fácil. Es la opción por la negativa, que de hecho es sobre la que están basadas casi las últimas campañas todas. Uh-huh. No se vota
por lo que sí, sino se vota por lo que no. La campaña por la positiva tiene una estructura de reduccionismo en la acción que funciona de una manera muy eficiente, en el público apático, ¿sí? En el pueblo que ni siquiera quiere pensar esto. A ese pueblo es al que debemos llegarle con la idea de ponete a verle un cacho, loco. Y seguramente, Julián, no por una sola foto, ¿verdad? Sino No. por una serie de fotos o una película. O muchos fotogramas. Lo que importa es la acción, el funcionamiento, no los emergentes, no una punta. Importa el funcionamiento, como en las redes, como en todos los sistemas complejos. No podemos evaluar el funcionamiento del sistema complejo por el director técnico. No es eso solo. Es el funcionamiento de un sistema complejo que, si se observa con mirada reduccionista, se cae en el error invariablemente. Clarísimo. Y lo complejo justamente es eso. Lo complejo se compone de muchas partes. Entonces, cuando lo reduccionista es cuando solamente con una parte se quiere entender el todo, ¿no? Propio de la fe. Así es. Gracias, Julián. Bueno, gracias, Julián. Gracias, Julián, de verdad. Gracias, Julián. Nos vemos pronto. ¿Te sentiste Gracias, cómodo? Fui a verlos. ¿Te sentiste cómodo? Chocho de la vida, mira. Bueno, esperemos que vuelvas a estar. Que aceptes otra invitación. Cuando quieran y puedan. Gracias, Anden bien. Julián. Un abrazo. Cuidarse mucho. Chao, Hasta Julián, la gracias. próxima. Hasta luego. Bueno, nos vamos hasta el día martes. El día martes volvemos con otro invitado. Con Sandra Ceballos. La Te tiro, ya que me pusieron el título de La semana Sandra que viene, Ceballos. la semana que viene tenemos una semana a full. Martes, Sandra Ceballos, Pueblos Originarios. El miércoles, la concejala Verónica Lagos del Frente de Todos de Mar del Plata. El jueves 26 de agosto, un apellido impronunciable, no lo voy a decir. Te lo dejo a vos, Gustavo, no, ¿cómo se llama? Gustavo de nombre, por lo menos, creo, ¿no? Sí. Y el viernes tenemos a Javier Branca, concejal del Frente de Todos. Prometo, sí, pero de Ushuaia. de Ushuaia. Así que nos va a contar en Tierra del Fuego cómo funciona todo, que es bastante interesante. Y prometo en el fin de semana practicar modulación para poder pronunciar el apellido de nuestro invitado del jueves. Sí, pues te toca presentarlo a vos. Chao. Chao, buen Hasta fin el de martes, semana. igualmente. Chau, chau. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.